Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente por su participación en este webinario. Hoy tenemos un webinario muy interesante que tiene que ver con todo lo que es la parte de el ecosistema de datos de Google Cloud. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Madrid, quien es nuestro líder del área de soluciones digitales y quien está certificado en Google y es experto en temas de Google. Muchísimas gracias nuevamente por todo. Por acá también tenemos a Juan Carlos Ruiz, quien es un invitado de la compañía DCinex, quienes son pues distribuidores de Google en la región y con los cuales pues nosotros trabajamos. Juan, ¿me confirmas si me estás escuchando? Bueno, creo que Juan está ahí organizando Yo ya por... los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Juan, te escuchamos. Ahí ya te estamos escuchando, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Como les decía, estamos hoy con Lucas Madrid, quien es nuestro líder del área digital de ITnova, y Juan Carlos Ruiz, que es de la compañía TCine, que es expertos en Google, y quien pues es partner nuestro de ITnova. Para hoy tenemos una agenda bastante interesante, donde pues como siempre en 2 minuticos les voy a contar quién es ITnova. Posteriormente vamos a pasar con nuestro invitado Juan Carlos, que nos va a hablar de la plataforma de datos en Google. Y posteriormente vamos a hablar de dos temas muy interesantes que son todo lo que es la parte de analítica predictiva en Google y algunos casos de Machine Learning que tenemos preparados para ustedes en Google. Vamos a tratar de que la charla no sea muy técnica y que sea muy orientada hacia el negocio, de que lo sensibilicemos a ustedes con estos temas de todo lo que es la gestión analítica y gestión de datos, que como sabemos todos es súper importante para las compañías hoy en día. Y pues todos sabemos que Google es un player súper importante en este tema y pues que es uno de los líderes de todo lo que es la gestión de datos a nivel mundial. Entonces, sin más preámbulos, esta charla va a ser grabada. Al final también vamos a hacer una rifa con un obsequio que nos va a dar TV Cinex para las personas que estén participando en toda la charla y que estén hasta el final. Entonces, espero que aprovechen bastante esta charla que preparamos para ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito quién es Nova. Nosotros somos una compañía colombiana, tenemos más de 14 años en el mercado. Hoy básicamente estamos en toda Latinoamérica, tenemos clientes y participación desde México hasta Argentina y estamos muy orientados en todo lo que es la parte de gestión de datos. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos 4 líneas de negocio. Tenemos una línea que tiene que ver con todo lo que es la parte de soluciones digitales y acá pues trabajamos todo lo que es la parte de soluciones integrales de datos, que es lo que vamos a ver hoy, gobierno de datos, reportería empresarial, todo lo que es la parte de inteligencia de negocios, analítica, ciencia de datos, trabajamos todo lo que es la parte de machine learning, inteligencia artificial, todo lo que es la parte de agentes virtuales, analítica financiera y a partir de acá pues hacemos diseños de soluciones digitales. Luego tenemos otras líneas de negocio que tienen más que ver con la parte de consultoría SAP, la parte de SAP BTP, que es toda la plataforma de datos de SAP, y un área que es de staffing o de talento IT. Bien, básicamente, hoy en día nosotros somos partners certificados pues, de todas estas compañías. Hoy nos vamos a centrar aquí en Google, donde somos partners certificados de Google. Toda la parte de Google la trabajamos a través de TCines, que es uno de nuestros pues, distribuidores importantes aquí en Colombia y en todo el mundo, pues a través de ellos desplegamos todo lo que son nuestras soluciones de Google. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación, por escucharnos y vamos a irnos entonces con nuestro invitado Juan Carlos Ruiz, quien nos va a hacer una charla muy interesante acerca de la plataforma de datos en GCP. Juan Carlos, entonces si quieres te paso no sé si quieres presentar las láminas o te las voy pasando acá, que ya las tengo presentadas como tú quieres. Las vas pasando, mucho mejor. Vale, muy bien. Entonces, un saludo cordial para todos ustedes. Seguramente con algunos ya nos hemos visto. Soy Juan Carlos Ruiz, más conocido como Juan Carlos Ruiz. Hago parte del equipo de Google.
trabajo como Partner Engineer, es decir, somos un equipo de Google que está enfocado en apoyar a todo nuestro ecosistema de partners, puntualmente a Ticines y a Itino en este caso. Nosotros tenemos un cubrimiento en toda la región y habemos varias personas con diferentes especialidades. Mi especialidad, se puede decir que es de todo, ¿no? No le toca, a lo colombiano le toca hacer como muy de todo, pero es modernización de infraestructura, aplicaciones y bases de datos. Lo podemos resumir así para el día de hoy. Así que vamos a hablar primero de la plataforma de datos en Google Cloud. La imagen que ven acá es un resumen de lo que es la plataforma de datos en Google Cloud, pero algo importante de esta imagen es que es una imagen que generé con inteligencia artificial de Google, ¿vale? Le coloqué a Gemini y es una imagen que pueda colocar en una presentación utilizando los colores de marca de Google y que representen todos los contenidos que tengo en estos slides y pues me generó la imagen que tenemos acá. Y esto es muy importante porque va a ser el propósito o un propósito muy relevante de la sesión que tenemos el día de hoy. Así que bueno, pues demos inicio, pasemos al siguiente slide. Yo quiero que todos ustedes piensen por un momento en cuáles son los dolores de cabeza que tienen. Entonces, ¿qué dolores de cabeza puede uno tener? Bueno, el señor no parece que tuviera dolor de cabeza, fue que lo suavicé. Sí, también lo generé con una inteligencia artificial, de paso, ¿no? Pero sí, o sea, tiene otra imagen donde estaba un poco más ofuscado, pero dije, no, no vamos a comenzar así tan temprano. ¿Y por qué tan ofuscado? Porque muchos de ustedes que ya han tenido que lidiar con temas de manejar la infraestructura de las bases de datos, se dan cuenta que hay muchos chicharrones, decimos acá en Colombia, hay temas demasiado complejos que tienen problemas por todos lados. Entonces, que el hardware es obsoleto, la base de datos es buenísima, pero el hardware ya está deprecado, ya está depreciado, los procesadores ya no dan, o los discos eran de anterior generación, o la memoria también es un problema, o se me daña un disco, entonces la base de datos era una maravilla, pero se me dañó el disco y voy a restaurar el backup, pero el backup no sirve. Y entonces tengo Oracle, pero también tengo SQL Server y hay aplicaciones que se hablan con el uno y con el otro, pero el uno es caro y el otro es recaro. Entonces vámonos a MySQL. No, transformarlo no se puede, la aplicación está construida dependiente de la base de datos. En otros casos, no, es que esta base de datos, esto es Access, que ni siquiera es una base de datos, pero sí, uno encuentra los proyectos y la base de datos era Access o es Visual Fox Pro. Entonces, ese es otro dolor de cabeza. ¿Cómo modernizo esas aplicaciones que utilizan bases de datos antiguas? El tema de los costos de licenciamiento. Me parece que Oracle, voy a colocar Oracle de ejemplo, pero podría ser cualquier otra base de datos, ¿cierto? Oracle es un producto espectacular, pero cuesta muchísimo. No tengo plata. ¿Cómo reducimos el costo de esa licencia? ¿Será que nos vamos a open source? ¿Será que nos inventamos una estrategia para reducir licenciamiento? Claro, a veces hay estrategias para reducir licenciamiento. ¿Qué pasa si yo digo, como ya se nos depreció el hardware, ya tiene más de 5 años, compremos hardware nuevo y en vez de comprar 20 procesadores, porque el Oracle me lo licencian por número de procesadores, compremos solo 10 procesadores, pero procesadores del doble de potencia? ¿Es una buena idea? Acá es una buena idea. ¿Cuánto me cuestan los procesadores? Uy, problema número dos, un montón de plata. Entonces nos damos cuenta que hay problemas de licenciamiento. Haces licenciamiento de bases de datos, haces licenciamiento del sistema operativo donde corre la base de datos. A veces es mi sistema operativo es open source, pero tengo que pagar el soporte porque es un producto crítico, es digamos un SAP. Y para correr SAP, pues lo puedo correr en Linux, pero no puede ser cualquier Linux. Tiene que ser ni siquiera Fedora. Me toca Red Hat y me toca Red Hat Enterprise. Y me toca Red Hat Enterprise con el soporte adicional para SAP en alta disponibilidad. Entonces no hay licenciamiento, pero hay soporte. Y como el soporte toca y nos sale más o menos por lo mismo más caro, pues entonces, claro, estamos en un universo complejo. Todo el tema de manejar los datos es complicado y en especial a nivel de administración hay demasiadas cosas a tener en cuenta. Vamos a al siguiente slide. Entonces les voy contando que tengo un montón de slides. Tal vez no alcance a cubrir todos los slides que tengo el día de hoy, pero los más importantes los puse de primeras, ¿sí? Y los puse de primeras porque lo que acabamos de ver en el anterior slide es el orden en el que vamos a explorar la mayoría de las cosas. Si nos alcanza el tiempo, miramos los otros temas que les traje. Si no, con que logremos los que tengo acá listados de primeras, estamos súper bien. Hablemos del primer problema, que es el hardware. Pasemos al siguiente slide. ¿Qué pasa con el hardware? Que la base de datos pues puede ser muy bonita, pero yo necesito moverla en un hardware que sea vigente. Yo puedo tener la última versión de Oracle, la última versión de SQL Server, la última versión de MySQL, pero si corre en hardware obsoleto, no me sirve de nada, ¿sí? Si el hardware, ya, imagínense un hardware de hace 5 años o 7 años. ¿Qué pasa con el hardware de hace 7 años? Procesadores Xeon de hace 7 años, sigamos si estuviera en el sistema operativo Windows, ya en la última versión de Windows, esos procesadores Xeon no están soportados. Ah, ¿qué puedo hacer correr el Windows a la mala? Sí, pero a la mala no quiere decir que esté soportado. No está soportado, entonces si hay un problema derivado de no tener un procesador soportado, no, nadie me va a ayudar. Y si el sistema operativo no lo soporta, de ahí para arriba la base de datos tampoco. Entonces tengo un problema con el hardware obsoleto. Afectan memoria, afectan en disco, afectan procesamiento, a veces por obsolescencia, como lo que les acabo de decir, procesadores viejos ya no tienen los conjuntos de instrucciones modernos para temas de seguridad o de altas capacidades de procesamiento.
Entonces yo tengo que pensar en renovar, ¿cierto? Además porque los discos se dañan, la memoria se daña, todo tiene un tiempo de vida. Entonces problemas, mantenimiento, costos, renovación, compatibilidad, porque esa es la otra. Voy a renovar el hardware, pero la licencia de bases de datos que tengo es para Windows o Red Hat, coloquemos un Red Hat viejo. No sé en qué versión de Red Hat vayan ahorita, digamos un Red Hat 7. Es un Red Hat 7 y resulta que Red Hat 7 ya no tiene soporte para las máquinas de última generación, para procesadores de última generación, ni memoria de DDR5, DDR6 o discos hiperconvergentes de no sé qué cosa, entonces también se me vuelve un problema. Entonces, estos problemas ¿dónde los tengo? Estos problemas los tengo en tierra. Cuando yo manejo mi data center en tierra en cualquiera de sus modalidades. Cuando yo voy a nube, ya no tengo tanto estos problemas. Me quito el problema de hardware. ¿Por qué? Porque en hardware la obsolescencia del hardware me la resuelve el proveedor. En la nube me la resuelve el proveedor, en este caso Google. Me toca resolver las otras cosas que ya vamos a hablar. Me toca resolver el sistema operativo. Me toca resolver la base de datos. Pero la piedra donde monto toda la infraestructura, que es el hardware, cuando me paso a un escenario de nube, el tema de hardware lo resuelvo. Ah, que se me dañó un disco. En nube uno casi nunca se entera que se dañó un disco. Si a mí en nube se me daña un disco, ¿qué pasa? De pronto alguien dice, oye, ingeniero, el sistema se está poniendo lento. Ah, no, ya. ¿Por qué? Porque en esos 2 o 3 segunditos el sistema detectó que se dañó el disco, lo cambió por una de las 3 copias que tiene en tiempo real todo el tiempo y nadie supo nada, ¿cierto? Entonces, para que uno le salga un error de disco dañado en la nube, es un milagro, porque todos los discos tienen triple réplica y los que hacen los cambios de esa réplica son robots y bueno. Entonces, primer tema, hardware obsoleto. Miremos el segundo tema, o el siguiente tema que tenemos acá listado, que es licenciamiento. Acá coloqué un monstruo, eso es también imagen generada con inteligencia artificial. Le dije, piensen todos los problemas de licenciamiento que puede tener un ingeniero. Si todo lo que tiene que ver con licenciamiento, bases de datos, licenciamiento de sistema operativo, lo quiero cambiar, pero no lo puedo cambiar, o no lo puedo cambiar porque es técnicamente no viable, o no tengo la plata, o la nueva versión es compatible con mi lenguaje de programación que estoy utilizando, .NET, no sé, 3.5 no tiene drivers para SQL Server 2022, alguna cosa así por el estilo. Miremos el siguiente slide. Entonces, ese coso de engranajes, que es un medio monstruo, es representando eso. Y acá hablamos entonces de las bases de datos. El costo de las licencias de las bases de datos es un factor muy importante. A nivel de desarrollo siempre queremos tener la última generación de bases de datos. Todos queremos tenerla. A nivel de un administrador de infraestructura también quiere tener las últimas versiones. ¿Por qué? Porque se simplifica la operación, porque tenemos menos brechas de seguridad. Para el desarrollador, pues hay más juguetes que uno puede utilizar. Instrucciones de última generación, procesamiento en multiparalelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo aterriza en costos, ay, jue madre, volver a pagar. ¿Cuánto cuesta una licencia de Oracle? Un montón de plata. Un SQL Server, un montón de plata. Y el sistema operativo en el que corren, indiferente de cuál sea, un montón de plata. Entonces, el tema de costos nos frena muchísimo. Nos frena muchísimo de múltiples maneras. ¿Qué pasa si yo tengo cotizadas 50 procesadores para bases de datos SQL Server? Es decir, una base de datos SQL Server licenciada con 50 cores y resulta que por alguna razón ya no necesito 50 cores, necesito solo 20. ¿Por qué? Porque cambió la aplicación, cambió el negocio, una aplicación que antes existía ya no existe, los desarrolladores hicieron un muy buen trabajo y ahora lo que necesitaba 50 cores necesita 20 o 25. ¿Qué hago con los otros 25 si ya los pagué? Ya los pagué. Cuando venga la renovación, veré si solo compro 25, pero los 50 que ya pagué ahorita, ya los pagué. Y el caso opuesto también. Tenía 25, pero necesito 50. ¿Pagar 50? Otros 50, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? No estaba en el presupuesto. Entonces, es muy complicado y es uno de los factores que más influyen en la hora de la toma de decisiones en tecnología. Por eso, hay mucha presión y ustedes la deben haber sentido para pasarse a bases de datos open source. Es muy frecuente porque el modelo de licenciamiento de las bases de datos con base en cores es costoso. Siempre va a ser costoso y hay muchas bases de datos open source que nos pueden dar muy buen resultado. También hay bases de datos que no son open source, pero que no tienen ese modelo de licenciamiento y que ahora funcionan en la nube. Porque es que en la nube todo se soluciona por suscripción. Si entonces voy a mirar acá, Diana Carolina y Luz Dari están trabajando en un proyecto de que necesitan bases de datos Oracle y por alguna razón esas bases de datos Oracle necesitan licenciarlas, qué problema. Pero si estuvieran en la nube y si me dicen ese proyecto solo por 4 horas, prendo las máquinas 4 horas, procesa 4 horas si fuera una base de datos, digamos, MySQL en la nube, la prendo 4 horas, después de las 4 horas no la vuelvo a necesitar nunca porque era una prueba, la pago y ya. ¿Cuánto me costaron las 4 horas? 10, $20, tal vez. Si era demasiado grande la base de datos, $100. Y esto tendría que ser muy grande para que en 4 horas cueste $100, ¿no? Y la pago y ya, no tengo que volver a pagar nada. Licenciamiento, no pago licenciamiento. El tiempo que utilizo la base de datos en la nube es el tiempo por el que pago por el servicio que incluye el licenciamiento de las 4 horas. Entonces, ven cómo cambia todo. Ya no compro hardware, ahora arriendo el uso de una infraestructura. Ya no compro licencias. En el arriendo de la infraestructura viene el costo de la base de datos.
Entonces comienzan a cambiar todas mis capacidades. Ingeniero, que es que tenemos que hacer un proceso que se demora 4 días. La única forma de que no se demore 4 días, sino 3 horas, es con una base de datos con 10 veces más procesador. En el mundo real, ¿qué problema? En la nube, 10 veces más procesador por 4 horas. Ah, bueno, configuramos unas cositas, le damos 10 veces más recursos por 4 horas y luego la volvemos a dejar a su tamaño normal. Fine. No tuve que pagar un montón de plata. Entonces, en la nube tenemos un tema que se llama elasticidad, que aplica para la infraestructura sobre la que corren las bases de datos, pero por extensión me cubre el licenciamiento de las bases de datos porque ahora se paga es por uso. No es una capacidad reservada como se licencia normalmente en tierra. Vamos al siguiente slide. Entonces, siguiente tema. Vamos a hablar de a ver si sistema operativo. Este no nos vamos a demorar mucho porque ya lo hablamos. Pasa lo mismo que con la base de datos. Y en la nube también se resuelve de la misma manera. Yo no compro una licencia de Windows en la nube. No, si yo utilizo la máquina 10 segundos, pago 10 segundos de la máquina con 10 segundos de licencia Windows. La utilicé todo el mes, pago 730 horas de máquina con 730 horas de licencia Windows. Ah, que no quiero Windows, que quiero sistemas operativos Red Hat con soporte. Pago el soporte proporcional al número de horas. Es más, si me lo miran en milisegundos, ¿sí? Si por alguna razón necesitan una máquina por milisegundos, esos milisegundos me facturan el sistema operativo, el soporte del sistema operativo y el uso de la máquina. ¿Qué es la máquina? El procesador y la memoria. El almacenamiento sí se cobra diferente porque el almacenamiento esté prendido, esté apagado, pues el almacenamiento ya se está utilizando. Tendría que borrar. Entonces, el sistema operativo nos resolvemos ese problema de la misma manera. Y si quiero utilizar un sistema operativo que no tiene soporte, que sea pago ni tampoco licencia, pues me sale a cero costo el sistema operativo y prendo y apago la máquina cuando la necesite. O la prendo y la apago cuando la necesite y cuando la quiera más grande le pongo más capacidad, cuando la quiera más pequeña le quito capacidad. Siguiente slide. Entonces, eso, ahora, ¿qué opciones tengo para bases de datos transaccionales? Porque hay diferentes tipos de bases de datos. Miremos el siguiente slide de una vez. Entonces, si ustedes están en tierra y yo les digo, venga, ¿qué bases de datos tienen? Algunos me dirán SQL Server, otros Oracle, otros otra base de datos. ¿Y qué hacen la base de datos? No, pues ahí es la transaccional y ahí también tengo los cubos de procesamiento porque también tengo los datos desnormalizados porque ahí también hago la analítica y si es SQL Server o Oracle, ahí también tengo los procedimientos almacenados. Entonces, la base de datos en tierra, casi siempre uno lo que se encuentra es la misma base de datos es transaccional. Bien, pero también es analítica, que es una carga totalmente diferente, pero todas las bases de datos pagadas nos dicen que ellos soportan todo. Obvio, pues si les van a pagar más, ellos soportan lo que sea, ¿cierto? Pero son problemas totalmente diferentes, transaccionales totalmente diferente, analítico. Y el otro tema, todas las bases de datos, porque se construyeron en otra época, lo que es SQL Server y Oracle principalmente, soportan procedimientos almacenados enormes, súper robustos y muy buenos, valga decir, pero se construyeron porque en ese momento de la historia se necesitaba que todo se hiciera en el mismo lugar, por economías de escalas, por el hardware, por todo lo que hemos hablado ahorita. Entonces uno ahí mira las aplicaciones con 3000 procedimientos almacenados que corren dentro del mismo motor de la base de datos. Conclusión, la base de datos anda todo el tiempo a full. Y si tienen que sacar los reportes de cierre, ¿cómo anda? Re mal, ¿cierto? Todos los fines de mes la base de datos se le pone lenta a todo el mundo. Entonces, ¿qué opciones tengo en la nube? Pues en la nube yo puedo utilizar una base de datos para cada cosa. Yo, claro, si me lo llevo de tierra, puedo utilizar la misma base de datos para todo y luego hacer un proyecto donde ese SQL Server, ahí donde dice en la primera columna SQL Server, ese SQL Server me lo llevo a la nube, pero hago un proyecto para que en 3 meses la parte de analítica me lo llevo a otro servicio. ¿A cuál? A BigQuery de Google, que es con el que Google hace la analítica de su motor de búsqueda y de YouTube. Ah, buenísimo. Entonces, BigQuery es más barato, sí, es más barato. ¿Paga licenciamiento? No paga licenciamiento, ¿cierto? Entonces comienzo a bajar costos y el SQL Server lo empiezo a volver más pequeño. Quiero el SQL Server solo transaccional. Perfecto. Y con el tiempo moví la analítica a BigQuery dentro de Google Cloud. Mucho más barato, mucho más eficiente, pues es la herramienta que utiliza Google para hacer Google. Y así, así por el estilo con las demás cosas. Ah, que subí el SQL Server lleno de procedimientos almacenados. ¿Qué hago con ellos? Convirtámoslos en otra cosa. Hay servicios especializados para esto en Google. Entonces están las Cloud Functions, está el Cloud Run, están otras modalidades de contenedores, está Firebase. Hay muchas cosas que me pueden ayudar a quitarle carga a la base de datos, que es cara porque pagaba licenciamiento. Entonces le quito cosas para moverme productos que no requieren licenciamiento bajo un modelo de costos mucho más barato. Entonces hay una base de datos para cada sabor. En la primera columna vemos bases de datos relacionales donde están en Cloud SQL, las típicas que vemos en tierra como MySQL, Postgres, SQL Server. Tenemos otras que no existen en tierra como Cloud Spanner. Sí, Cloud Spanner es una base de datos que es solo de Google, que corre en la nube, que utiliza formatos abiertos estándar. Entonces, si yo quiero sacar la información de ahí, la puedo llevar a cualquier otra base de datos sin problema. Y que me da un SLA del 99.99959, ¿cierto? ¿Estoy pagando licenciamiento de algo? No pago licenciamiento de algo, pago por el uso que le dé. Y es una herramienta súper poderosa porque, de nuevo, es lo que utiliza Google para hacer Google. Y también si quisiera llevarme ahora con lo demás cargas, pues tengo otros sistemas para bases de datos diferentes. No sé si sea el caso de algunos de ustedes, pero quienes tengan, por ejemplo, bases de datos corriendo en sistemas PowerPC, ¿cómo los puedo llevar a la nube? Ah, bueno, hay una solución bare metal para eso, para correr sistemas PowerPC en la nube y llevar sus licencias de bases de datos
a la nube que corran en esa plataforma. Y si nos vamos más a la derecha, más hacia la derecha, vemos en la parte verde que en la nube hay bases de datos no relacionales, diferentes sabores de bases de datos no relacionales, algunas para el caché en memoria, otras para analítica en grandes volúmenes de datos, otra para analítica más sencilla en dispositivos móviles y demás. Y por eso debajo de cada una de estas vemos como los casos de uso en los que aplica cada cosa. Entonces es importante que en la nube, lo que suele ser una base de datos en tierra, ¿me lo puedo llevar a la nube así? Sí, pero se me abre un universo porque ahora puedo escoger productos específicos para cada cosa, porque en la nube no tengo por qué todo tenerlo metido en la misma base de datos, que es un antipatrón, ¿sí? Tener una solución que haga de todo no es una buena práctica. Además que si se me cae el servidor de base de datos y es el que hace de todo, pues grave. Pero en la nube puede tener 3 o 4 servidores diferentes para hacer lo mismo que hacía uno solo en tierra. Y cada uno va a ser más costo eficiente que la suma de todos cuando estaban en tierra. Siguiente slide. Entonces, eso en cuanto a las bases de datos que yo debería usar. Tengo muchas opciones. Y yo les voy a dejar este slide porque yo les voy a explicar todos estos servicios hoy, ¿cierto? Ni tenemos unas sesiones largas para mirar, bueno, ¿qué es Club SQL, Juanca? ¿Cómo puedo migrar? ¿Cómo miro los precios? ¿Cómo lo puedo utilizar? Yo les voy a dejar acá con el equipo de Tinoa este slide para que lo miren. Son unas infografías muy buenas que nos ayudan a reducir tiempo y entender las cosas rápidamente. Importante saber, en Google Cloud soportamos en forma de PaaS, es decir, en plataforma como servicio, MySQL, Postgres y SQL Server, pero en modalidades como infraestructura como servicio, cualquier otra base de datos puede ser compatible, más las bases de datos que son ya de Google. Siguiente slide. Entonces, esto, les voy a dejar el slide para que aprendan qué es Cloud SQL. El otro que les mencioné es Cloud Spanner. Entonces, Cloud Spanner es una base de datos distribuida a nivel global. Si ustedes tienen el negocio del siglo y tienen un montón de clientes que se están conectando y quieren escalar rápidamente y tener cobertura global con muy baja latencia, con que les soporte multiversiones de las bases de datos, etcétera, lo que querían utilizar es algo como Cloud Spanner. Es una base de datos diseñada para ser altamente distribuida con un SLA enorme que si yo les digo a ustedes monten en tierra una base de datos con 99.999 de disponibilidad, es muy complejo. Es una cosa que tienen que hacer especialistas. Y acá la encuentran con un clic. Siguiente. La siguiente que vamos a revisar era, para grandes workloads, cuando tengo bases de datos que son más complejas, Oracle, DB2 o SQL Server en proyectos enormes. ¿Qué opciones hay? Entonces, ahí tenemos varias opciones. La primera, si quieres, pásate ya al siguiente slide. Tenemos un producto que se llama AlloyDB. Acá está el problema. ¿Sí? ¿Yo qué es AlloyDB? Cuando ustedes tengan una base de datos que requiera demasiada transaccionalidad, pero a un nivel, mejor dicho, este es el nuevo Rappi, esto es Netflix, esto es Uber, esto es una vaina que requiere mucha demanda, esto es Nequi, por ejemplo, ¿sí? Esto es Nubank, alguna cosa de estas. Entonces, tenemos una base de datos que es compatible con Postgres, nativa en la nube, que fue creada por el equipo de ingeniería de expertos de Google, con cargas de inteligencia artificial y machine learning que se llama AlloyDB. Siguiente slide. ¿Qué es AlloyDB? Pues resulta que uno puede crear una base de datos de muy alta disponibilidad eh, para atender estas necesidades, pero crearla y mantenerla es muy difícil. Mantener el sistema operativo estable es muy difícil. Crear el clúster es muy difícil. Mantener la replicación de la base de datos es muy difícil. Mantener una política de seguridad, complicadísimo. Que escale horizontal y verticalmente, muy, muy complicado. Que sea columnar, que tenga base de datos en memoria, que haga analítica A, B, C, D, E. Montar eso es difícil. Entonces el equipo de ingeniería de Google tomó un Postgres y con base en ese Postgres creó un producto que se llama AlloyDB. Entonces cada vez que nosotros tenemos un proyecto grande y el cliente nos dice, es que quiero salir de la base de datos que tengo e irme a la nube, pero no quiero pagar tanto licenciamiento porque no damos más, está muy caro. ¿Qué podemos hacer? Entonces en el equipo de ingeniería de Google les decimos, pueden montarlo a Postgres. Pero es que en Postgres, como tenemos ya un equipo de ingeniería que asesora a nuestros partners para que hagan la conversión de esto a Postgres. Pero es que tengo procedimientos almacenados Oracle SQL Server. También tenemos unas guías de conversión de esos procedimientos almacenados de Oracle o SQL Server a Postgres. ¿Y para qué convertirlo a Postgres? Pues porque el equipo de ingeniería este Postgres lo tuneó, pasemos al siguiente slide, hizo todo lo que les dije ahorita que era muy difícil, lo hizo el equipo de ingeniería de Google y lo dejó listo para hacerlo con 2 clics. Entonces, con 2 clics yo puedo tener una base de datos Postgres en un clúster, ¿cierto? Distribuido, que escala horizontal o verticalmente, que utiliza no solo discos de última generación, sino también base de datos en memoria, que utiliza el método de procesamiento de datos columnar, opcionalmente, lo cual también me da unas ganancias impresionantes a nivel de analítica y de performance. Y no tengo que preocuparme por lo difícil que sea, ni por parchear el sistema operativo, ni la versión de Postgres, no. Esto ya lo hace automáticamente el equipo de Google y es tan poderosa que puede entrar a reemplazar grandes bases de datos que estén en tierra, como con Oracle o con SQL Server. Digo las grandes porque no porque sean Oracle y SQL Server se tienen que volver a este producto. Pueden pasarse ahora con el SQL Server en la nube con las otras modalidades que vimos antes, pero si ya son bases de datos de nivel crítico, esta es la solución. Listo. Siguiente. Y este es como una pruebita.
nosotros tenemos acá un Postgres, o sea, una base de datos ya convertida, ya que ya es Postgres en tierra. Cuando se pasa a AlloyDB, nosotros tenemos 4 veces más rendimiento. ¿Sí? Podemos multiplicar por 4 la cantidad de transacciones por minuto que se pueden realizar y también podemos ver que eso depende del número de procesadores que tengan. Que un Postgres con 16 procesadores, si el Postgres tenía 16 procesadores y lo comparamos con el mismo Postgres con 16 procesadores, pero en AlloyDB es 4 veces más rápido. Pero si tenían más de 64 procesadores, AlloyDB puede ser hasta 8 veces más rápido. ¿Sí? Y así por el estilo. Entonces, bueno, creo que esto era todo lo que tenía para mostrarles como lo más importante y quiero que les quede un mensaje clave. ¿Cuál es ese mensaje clave? En Google somos especialistas en manejo de datos. Todo el negocio de Google es administrar los datos para hacerlos globalmente accesibles. Y por eso Google tiene el buscador Google, por eso Google tiene el buscador YouTube, por eso Google tiene los teléfonos Android, porque toda nuestra estrategia se basa en hacer que los datos sean accesibles y productivos para las personas. Por eso tenemos inteligencia artificial con Gemini, para hacer que las personas le puedan sacar provecho a los datos. Entonces, a nivel de las empresas, todo lo que acabamos de ver son los bloques fundamentales por medio de los cuales ustedes pueden moverse a Google Cloud y de ahí para allá inyectar todo lo que ahora nos va a mostrar el equipo de Itenova respecto a inteligencia artificial. Entonces, primero asegurar una buena estrategia de datos en la nube y de ahí para allá comenzar a construir bloquecitos de Lego para hacer todas las maravillas que ustedes quieran. Entonces, ese es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy y muchas gracias. Juanca, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Juan. Yo quiero, Juan, que ahorita que estamos hablando del tema de datos, hacer una encuesta donde queremos tantear a la encuesta, a nuestras personas que están acá, si han tenido dificultades para escalar o mantener sus bases de datos actuales, que es prácticamente lo que tú estás mencionando. Entonces, si las personas nos pueden contestar ahí, porfa, eh, cómo ha sido la dificultad que han tenido para poder escalar esas bases de datos, por lo que tú decías, pues que ahorita todos tenemos, todavía estamos en ambientes híbridos o muchos estamos en ambientes on-premise y eso nos complica mucho a la hora de poder crecer nuestras aplicaciones, o nuestras expectativas que tenemos con toda la gestión de datos. Entonces, voy a publicar aquí el resultado rápidamente, donde vemos que el 57% de las personas sí han tenido pues dificultades para poder escalar o mantener sus bases de datos actuales y el 42% pues ya lo tienen resuelto. Entonces, aquellos que ya lo tengan resuelto, pues súper chévere. Y a los que no lo tengan resuelto, pues ya saben que Google es una excelente opción para poder resolver todas las dificultades que tenemos tanto con las bases de datos. Entonces, gracias Juan Carlos por abrirnos los ojos con este tema y seguramente nos va a generar mucho valor con lo que nos estás mencionando. Bueno, perfecto. Entonces, por aquí entonces ya seguimos con Lucas, quien es nuestro líder de nuestra área digital y nos trae una charla súper interesante con temas de analítica predictiva. Entonces, Lucas, si quieres yo voy a dejar aquí de compartir. Súper, ahí ya estoy Vamos a compartiendo la mía. empezar. ¿Me pueden confirmar si se ve? Perfecto. Sí, ahí ya se está bien. Ujú. Súper, perfecto. Muy bien. Entonces, una de las áreas que podemos trabajar con Google, y ya lo decía Juanca en su exposición, es todo el tema de analítica de datos, ¿cierto? Y esto no tiene que ser un tema en inclusive etapas de analítica un poco más robustas, muy distante o muy lejos de implementar en las organizaciones. Con Google puede llegar a ser muy fácil. Tenemos 20 minuticos que nos quedan de la charla y lo que haremos en estos 20 minuticos es hacer literalmente un caso de uso. En ese caso de uso vamos a utilizar o vamos a desarrollar un tema de analítica predictiva. Previo a eso hay que definir una terminología. Es importante que esa terminología la tengamos todos clara, ¿cierto? Entonces arranquemos por inteligencia artificial, que hoy todos lo utilizamos y es parte de nuestro día a día. Pero arranquemos con el término, ¿cierto? Inteligencia artificial. Si separamos las palabras y hacemos etimología sobre ellas, entonces la palabra inteligencia viene del latín y significa la capacidad de escoger, ¿cierto? Espera uno que escoger lo mejor, lo que signifique algo positivo para la persona que está escogiendo. Ahora tenemos muchos tipos de inteligencia, ¿cierto? Matemática, espacial, inclusive física, lógica, en fin, hay muchos apellidos para ese término de inteligencia. Y uno de ellos, el que hoy nos trae acá, artificial. Artificial quiere decir que de manera natural o biológica no está en nuestro entorno, fue creado por el ser humano. ¿Qué significa esto? Inteligencia artificial es entonces la capacidad de escoger de una máquina que puede simular acciones humanas. Una cosa brutal, ¿cierto? La definición literal que le da Google es que es la teoría
y el desarrollo de sistemas de computación capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Listo. Es un tema no menor porque ya podemos entonces entrenar las máquinas para que en algunas acciones nos suplen. No quiere decir que nos reemplacen. Bueno, tendrán que ser algunas acciones que 100% esta inteligencia sea capaz de resolver, pero en definitiva nos va a ayudar, ¿cierto? Va a ser algo que nos ayude. Ahora bien, ¿cómo trabaja la inteligencia artificial? Piensen ahí un segundito. Cada vez que usted le habla al prompt de Gemini, ¿qué es lo que está sucediendo en el back? ¿Cómo está funcionando esta inteligencia artificial? Entonces yo me voy a volver unos pasos, así como en la etimología de las palabras, me voy a volver unos pasos y no voy a hablar de inteligencia artificial generativa de arranque, sino que voy a hablar de cómo funcionan las bases de la inteligencia artificial. Entonces arranquemos por esto. La inteligencia artificial contiene a dos términos muy importantes que ya les voy a explicar. El primero de ellos, Machine Learning, y el segundo de ellos, Deep Learning. Arranquemos por Machine Learning y esto es en la parte que tienen que poner más cuidado de la presentación porque nos va a abrir las puertas para luego el caso de uso que vamos a hacer de inteligencia artificial. Entonces, Machine Learning lo podemos encontrar de varios sabores. Este primero que ven acá en la parte superior, supervisado. ¿Qué es esto de Machine Learning supervisado? Las máquinas aprenden. Machine Learning. Ahora bien, el aprendizaje supervisado es aquel aprendizaje donde la información que le pasamos a la máquina para que ella aprenda tiene etiquetas. ¿Cómo así? Le estoy pasando, por ejemplo, una base de datos, un Google Sheet, y en esa base de datos tengo dos categorías, fecha y valor del dólar. Le estoy etiquetando la información que le estoy pasando, fecha y valor del dólar. Y le paso un histórico con esa información. Como yo se lo estoy pasando etiquetado, él después, cuando yo le diga, hey, máquina, tú que ya aprendiste el histórico que ya te pasé, por favor, hazme una predicción del valor a futuro. Ese aprendizaje que él tuvo fue supervisado. ¿Por qué? Porque tenía etiquetas. La primera columna le dijimos que era la fecha y la segunda el valor del dólar. Listo, ese es aprendizaje supervisado. La información está etiquetada. El siguiente, aprendizaje no supervisado. En no supervisado, es la información que le pasamos para que la máquina aprenda, pero no le ponemos etiquetas. Entonces piensen que yo le voy a pasar a la máquina una información con unos valores, pero no le puse la etiqueta de qué significaba ese valor. Yo sí sé, como humano, qué fue el valor que le pasé. Por ejemplo, le pasé la temperatura en la ciudad de Medellín durante los últimos 5 años, de manera mensual, ¿cierto? Yo le paso esa información a la máquina y no le pongo la etiqueta temperatura. La máquina no sabe que eso es temperatura. ¿Por qué? Porque yo no se la etiqueté. Ahora bien, la máquina es capaz, sin yo pasarle esa etiqueta, de hacer, por ejemplo, unos clústeres para hacer, por ejemplo, clasificaciones de algunos rangos de temperatura. Y él no sabe que son temperaturas, simplemente me lo empieza a agrupar. Entonces, el aprendizaje no supervisado me puede servir para eso, para hacer, por ejemplo, clústeres. El siguiente, aprendizaje reforzado, muy parecido a los perritos. Cuando uno a un perrito le está enseñando a dar la pata, entonces cada vez que él levanta la pata y yo digo la palabra pata y él la levanta, yo le doy un dulce, ¿cierto? Eso mismo se hace con las máquinas, es error y prueba. Entonces, cada vez que la máquina responde de la manera adecuada, con la acción adecuada y cambia mi entorno de manera adecuada, le damos, piénsenlo así, como un premio. Y ese es aprendizaje reforzado. Él va entendiendo entonces cuando está haciendo las cosas bien y eso es lo que aprende. Y por último, Deep Learning. Todas estas están contenidas, piénsenlo así, como en un cerebro humano. En Deep Learning lo que tenemos es varias neuronas, una de aprendizaje supervisado, otra de no supervisado, otra de reforzado, que en conjunto empiezan a trabajar como un cerebro humano. Y todo esto le da vida a la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial, la que tenemos ahora, la que está más en boom, pues es obviamente esta última, la generativa. ¿Qué es la generativa? Pues que yo le paso una foto de un perro y le digo, créeme un video con esa foto. Y él sabe que eso es un perro y me crea el video del perro. La que vamos a utilizar en este momento, en este caso de uso, está un poquito más atrás, es de Machine Learning, pero sigue siendo inteligencia artificial. Y, por ejemplo, podemos hacer modelos de discriminación. Le pasamos una foto y le decimos, de acuerdo al aprendizaje que tú tienes, dime si esta es una foto de un perro, de una vaca o de un gato. Listo. Esos son los tipos pues, de inteligencia artificial que tenemos y esta es la forma en la que funciona la inteligencia artificial. Listo. Conceptos básicos los tenemos sobre la mesa. Podemos ir al punto siguiente. Ya nos está mostrando Juan con un montón de plataformas que tenemos en Google y que rápidamente podemos utilizar, ¿cierto? Hay unas 100% enfocadas a los temas de inteligencia artificial. Yo hoy me voy a quedar en un subconjunto de esas herramientas 100% dedicada al aprendizaje de máquina, al Machine Learning. Él lo mencionó por allá en los procesos de bases de datos no relacionales analíticas, BigQuery. Hay otras más, Dataproc,
Bigtable, es decir, Google tiene un montón de productos hechos a la medida para las necesidades de los clientes, ¿cierto? Y que pueden escalar muy fácil. En el que vamos a trabajar nuestro caso de uso se llama BigQuery. ¿Qué es BigQuery? Hagan de cuenta la información analítica que tú tienes de tu empresa en un gran motor de base de datos que escala súper fácil y que te permite hacer modelos como los que estábamos hablando ahorita, de Machine Learning. ¿Listo? Y tiene unos predefinidos. Esos modelos predefinidos pueden utilizar entonces aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un aprendizaje no supervisado. Aquí me dice entonces que sobre BigQuery ML puedo utilizar algo que se llama clusterización. Este es el más complejito de todos. Vámonos a ir para la otra línea. Los supervisados, es decir, donde sí le etiquetábamos la información. ¿Recuerdan el ejemplo ahorita? La fecha y el valor del dólar. Cuando usted le pasa información a la máquina, en este caso a BigQuery, le dice, hey, aprende de esta tabla y después le pedís el valor, por ejemplo, a futuro, vos puedes pedirle el valor a futuro, no sé, del número de ventas de X producto. Ese modelo que tú puedes crear para pedirle el número futuro de ventas se llama una regresión lineal. Esto puede tener muchas aristas, claro. No sé, el número de ventas no solo depende de la función de una línea recta, sino que también depende de las estacionalidades y el tiempo, ¿cierto? La gente compra más las quincenas y los fines de mes, lo que sea, pero en definitiva se comporta como una serie temporal. Esto también lo podemos tener en BigQuery, series de tiempo. ¿Listo? Otro ejemplo, modelos de clasificación. Modelo de clasificación, por ejemplo, de nuestros clientes. Hey, yo debería invertir tiempo o no en este cliente porque de acuerdo al histórico que yo ya tengo definido de clientes, yo ya sé que ese tipo de cliente compra o no compra. Yo puedo hacer un modelo de predicción con BigQuery que me ayude a hacer eso, esa predicción de compra o no compra. ¿Cómo se llama ese modelo? Regresión logística. Aquí las salidas son binarias, compra o no compra, ¿cierto? Y discriminantes entre ellas. Ese es un modelo de regresión logística. El siguiente, también tenemos modelos de regresión logística de múltiples clases. ¿Por qué? Porque a veces no son binarios, no es compra o no compra, sino, por ejemplo, que el riesgo de prestarle dinero a este cliente es alto, medio o bajo, ¿cierto? Ahí ya tenemos múltiples categorías. Cuando tenemos múltiples categorías, el modelo se conoce como de múltiples clases, sigue siendo una regresión. ¿Listo? Y modelos de recomendación, muy parecidos a los que tenemos en las plataformas, inclusive YouTube, ¿cierto? Cada vez que el algoritmo sabe lo que a mí me gusta y yo le voy dando like, él me puede ayudar a hacer una recomendación para una película o un video futuro debido a lo que yo le he ido dando like por ahí. Eso se llama matriz de factorización. Todo esto lo podemos implementar muy rápidamente en Google, en la herramienta que les estoy diciendo, en BigQuery. Entonces vamos a hacer un caso de uso de Machine Learning en BigQuery, aquí en vivo en este momento, ¿cierto? Bien sencillo. ¿De qué tipo va a ser nuestro caso de uso? Nuestro caso de uso va a ser supervisado, es decir, le vamos a pasar información con etiquetas al sistema para que el sistema aprenda sobre ese. Lo que vamos a hacer es un modelo de clasificación, es decir, va a ser un modelo binario de compra o no compra, va a ser un poquito distinto, ¿cierto? No va a ser de compra y no compra, pero vamos a saber que de arranque, si es un modelo de regresión y de clasificación binaria, tenemos que hacer una regresión logística. ¿Cuál es el modelo que vamos o el caso de uso que vamos a utilizar? Hay una página súper interesante. Carlos, confírmame si se sigue viendo mi pantalla, porfa. Ahí pasamos a Kaggle. Sí, estamos viendo una página que dice Titanic Machine Learning from Disaster. Eso, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una página que se llama Kaggle que hacen competencias para los frikis que nos metemos ahí. Hay competencias de hacer modelos de Machine Learning, por ejemplo, para hacer esto. Predecir, de acuerdo a la tragedia del Titanic, qué ocupante vive o muere en la tragedia. ¿Basado en qué? En los datos históricos del modelo de Machine Learning que vamos a hacer supervisado. Es decir, le vamos a poner las etiquetas a la máquina para que ella sepa cada una de las categorías de la información que le vamos a pasar y él pueda aprender a partir de esos datos históricos. Entonces le vamos a pasar una data, le vamos a pasar dos datas, un dataset de entrenamiento y un dataset de prueba. En el dataset de entrenamiento vamos a tener información de los ocupantes del Titanic y vamos a tener si ese ocupante sobrevivió es un 0 y, perdón, si murió es un 0 y si sobrevivió es un 1. Ahí están los datos binarios. Vamos a tener el pasaje, la clase, si está en primera, segunda o tercera clase, el sexo de esa persona, el género, la edad, si tenía siblings, es decir, si tenía hermanos, hermanastros, si tenía esposas dentro del barco,
parientes o hijos, si tenía parientes distintos, hermanos, hermanas, y si tenía hijos, el número de etiquete, la tarifa que utilizó, el número de cabina y el puerto donde embarcó. Entonces le vamos a pasar un dataset a BigQuery y le vamos a decir, te estoy mandando toda esta información, por favor aprende de esa información. Esa información, la primera que estamos haciendo, se llama entrenamiento, el dataset de entrenamiento. Y después de que tengamos nuestro modelo entrenado, le vamos a pasar un dataset de prueba, de test. Ese dataset de prueba va a tener todos los mismos campos, excepto este, de si sobrevivió o no sobrevivió. Y ya después vamos a ir a consultar con la realidad, a darnos cuenta si nuestro modelo de Machine Learning, de acuerdo a los datos que lo entrenamos, es capaz de predecir si una persona moría o no en el Titanic. ¿Listo? Vamos entonces a mirarlo. ¿Cómo se ve en BigQuery? Esta es la interfaz de BigQuery. Aquí podemos hacer de todo. En analítica de datos, de todo. No me va a detener mucho porque podríamos hacer de todo. Les voy a mostrar rápidamente cómo se carga, por ejemplo, un dataset en BigQuery. Aquí ya tengo mi dataset creado y quiero crear una tabla. Entonces le doy aquí, en los punticos, y le digo crear tabla. Aquí él me dice, oiga, ¿la tabla viene de dónde? Entonces aquí le digo que viene desde mi computador. Voy a subirla desde mi computador. Voy a navegar en el sistema de carpetas de mi computador y le voy a decir, voy a subir el dataset de entrenamiento, train. Listo, y le digo abrir. Miren cómo es de fácil. Él ya me descubre que el formato es CSV y le digo que de manera automática me detecte el esquema. ¿Qué es el esquema? Pues cada uno de los campos tiene un formato. Por ejemplo, el campo nombre es un campo string, el campo fecha es un campo date y así sucesivamente, ¿cierto? Es decir, le estamos dando formato a la información que estamos subiendo. Y por último, le vamos a decir el nombre de la tabla. Vamos a ponerlo aquí, prueba. Solo les estoy mostrando pues la carga de la tabla. Y le digo cargar tabla. Entonces, del archivo CSV que bajé de Kaggle, lo estoy montando ya directamente en BigQuery. Él me dice, listo, trabajo creado. Y aquí está mi dataset de prueba. Véanlo aquí. Entonces, si yo lo quiero ver, está con los campos que estábamos viendo allá en Kaggle, ¿cierto? La columna, el número de pasajeros, si sobrevivió o no. Recuerden que en el de prueba estaba ceros o unos si sobrevivía o no. La clase del pasajero, el nombre del pasajero, el género, la edad, si tenía parientes, si tenía hijos, el número de etiquete, la tasa que pagó, el número de cabina y el puerto de embarque. Listo, tenemos esa información. Con esta información, yo la voy a borrar acá porque no voy a utilizar ya tengo precargado mi modelo, aunque es muy fácil hacerlo, de hecho les voy a mostrar. Vamos a entrenar el modelo de Machine Learning. Listo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sentencia de comandos que tenemos que vivir? Es extremadamente sencilla. La primera de ellas es cargar el dataset. Mírenlo aquí, la que dice aquí 1. Ya eso lo acabamos de hacer. Cargamos nuestro dataset de entrenamiento y 100% etiquetado. Segundo, vamos a crear y entrenar un modelo. Ese crear y entrenar un modelo, ya ahorita vimos que es un modelo de regresión logística. Entonces vamos a crear y entrenar el modelo con esa información del dataset que subimos. Después vamos a evaluar nuestro modelo. ¿Listo? Y por último vamos a hacer predicciones. Es decir, le vamos a pasar datos nuevos y le decimos, hágame una predicción. Este mismo caso de uso de compra o no compra, muere o no muere, puede ser mucho más complejo y obviamente de negocio, ¿cierto? Podemos hacer predicciones del valor de X commodity en el tiempo, basado en nuestra empresa. O para temas logísticos, hacer un tema de stock de algún tipo de material en nuestra bodega si de pronto los precios van a subir. Aquí ya es encontrar el caso obviamente de negocio para poder aplicar. Entonces vamos al segundo paso, crear y entrenar el modelo. Ya cargamos a nuestro BigQuery la data. Vamos a crear y entrenar el modelo. Muy fácil. ¿Cómo creamos y entrenamos el modelo? La secuencia de comandos es esta. Aquí la voy a pegar rápidamente y voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes lo vean. Miren cómo es de fácil. Crear o reemplazar el modelo. ¿En dónde? En mi proyecto, este es el proyecto de Aitinova, su nombre es Rita Cuba, en el dataset Titanic y se llama modelo de predicción. ¿Cuáles son el tipo de modelo que vamos a crear? Es un modelo de regresión logística. Yo ahorita les explicaba que podrían haber regresiones lineales, matrices de clusterización, series temporales. En definitiva, podrían ser muchos modelos. Aquí les estoy diciendo que tengo etiquetas, es un modelo supervisado. ¿Y qué es lo que voy a predecir? Si sobrevive o no sobrevive. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos de entrada que le va a pasar de toda esa base de datos? La clase, el género, la edad, si tenía parientes, si tenía hijos, la tasa, el puerto donde embarcó y si sobrevivió o no. Aquí le voy a dar ejecutar. ¿Listo? Entonces, una vez se ejecuta,
él me está diciendo cuánto tiempo toma la creación de ese modelo, él lo va a crear, de hecho lo estoy sobreescribiendo aquí en vivo. Vamos a darle un minutico y él va a terminar de aprender de ese dato histórico. Una vez termine de aprender de ese dato histórico, lo que vamos a hacer a continuación es evaluar el modelo. ¿Por qué vamos a evaluarlo? Porque este modelo puede darnos falsos positivos, falsos negativos y demás. Entonces, tenemos que empezar como a tunearlo. Muy importante el conocimiento de negocio que tienen las personas dentro de las organizaciones, porque ellos son los que nos podrán decir qué valores están en los rangos permitidos precisamente para las predicciones o los trabajos que se estén haciendo. Entonces, démosle todavía aquí un minutico y ya de terminar de realizar el entrenamiento. Completado, query completada. Y aquí me apareció el modelo, véanlo aquí, predicción. Una vez veo el modelo, aquí veo, por ejemplo, la evaluación del modelo. Esto puede llegar a ser muy matemático, pero voy a compartirlo de una manera sencilla. Esto es un modelo de clasificación binaria, es decir, sobrevive o muere. Solo hay dos opciones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si bien tengo estas únicas dos opciones, puedo tener falsos positivos, falsos negativos y demás. Y estos son los indicadores que tengo aquí. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tengo la precisión. Oiga, aquí me dice que la precisión es del 76%, pero ¿qué es la precisión? Es los verdaderos positivos sobre el total de casos. También me aparece el recall. Este sería entonces, el inverso de este serían los falsos negativos. Es decir, cuántos que yo califiqué como que sobrevivieron realmente murieron. Aquí vienen otros, el accuracy, por ejemplo, la exactitud. Es la fracción de predicciones, ¿cierto? Que realmente el modelo aceptó sobre el total de predicciones. Y así tenemos otras matemáticas que tienen que ver con el cálculo pues, que se hace sobre la operación. Yo quiero mostrarles aquí una adicional que es muy importante, que es la matriz de confusión. ¿Qué es la matriz de confusión? Es, oiga, él, para un caso que realmente fue positivo, es decir, la persona sobrevivió, me predice, mírenlo aquí, me predice el 100% de esos casos. Perfecto, una belleza. Pero también me está diciendo que precisamente para este nivel de accuracy que yo tengo aquí, también me está dando como si sobreviviera uno que en realidad murió, el 100% de ellos. Esto es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Bueno, depende del tipo de negocio. Porque él me está diciendo que una persona sobrevivió cuando realmente murió, no está funcionando muy bien el modelo. Vamos a verlo en la vida real. Vamos a verlo en la vida real. Voy a abrir aquí otra pestañita y voy a hacer directamente la prueba de ese modelo con el dataset de entrenamiento. Entonces, voy a coger y para hacer una predicción, este es el script en SQL para la predicción. Le digo, hágame una predicción utilizando este modelo y ya no utilice el dataset de entrenamiento, sino el dataset de test. Véanlo aquí. Entonces, aquí tengo el dataset de test y le digo, hágame una predicción. Entonces, él ya va a coger todo el dataset que yo le estoy utilizando para que él me ayude a predecir y me va a dar los porcentajes. Entonces, si aquí vemos, voy a hacer aquí un zoom out, voy a buscar un caso de una persona que sobreviva. Venlo acá, 1. Esta persona es en sobrevivió 1. ¿Por qué? Porque el 59% de la máquina, después de hacer su análisis, está diciendo que esa persona sobrevive. Es que es una persona de tercera clase, una mujer que tenía 45 años y se llamaba, véanla aquí, Asaf Khalik Mariana. Entonces yo me voy a llevar todo este nombre y lo voy a buscar en internet. Y voy a ver si esa mujer realmente sobrevivió o no sobrevivió. Vamos a abrir una ventana aquí incógnito. Sobrevivió, veanla acá, apareció de primerita. Sobrevivió, es decir, nuestro modelo precisamente para esa persona, para esa mujer, realizó una buena predicción, ¿cierto? Claramente tendremos que evaluar el total de predicciones correctas y no correctas, ¿cierto? Para ver falsos positivos y demás, pero en la accuracy general podrá estar alrededor del 80%. Ahora bien, en la matriz de confusión teníamos todavía algunos temas por resolver. Estos temas por resolver es que me pusiera falsos negativos. Yo puedo empezar a tunear mi modelo para que esos falsos negativos no sean tanto. Y aquí lo voy a tunear rápidamente. Le voy a decir, por ejemplo, miren, aquí lo voy a empezar a mover. A ver, aquí lo voy a empezar a mover. Que para mí un valor aceptable en las predicciones es por encima del 80% para ambos casos. Es decir, que me haga una predicción correcta de los casos que realmente sobrevivieron en uno y que me haga una predicción correcta casi en el 80% de los que murieron, ¿cierto? Hágalo aquí, el 80%. Y aquí yo estoy viendo que mi threshold, es decir, el rango en el que me tengo que mover es en el 48%. Yo voy a coger ese 48% y me lo voy a llevar para mi modelo en BigQuery.
es extremadamente fácil. Les voy a mostrar cómo lo muevo. Voy a pegar este nuevo script. Voy a hacer uno nuevo en la predicción y aquí le estoy poniendo el threshold y ese creo que lo teníamos en 0.48. Entonces voy a poner aquí 0.48 en el threshold. 0.48. ¿Qué me está garantizando eso? Que no tenga tantos falsos negativos. Y le voy a dar ejecutar. Lo mismo. Vamos a buscar la misma señora. Veanla aquí. Asaf Khalil Mariana. Él sigue diciéndome que es una sobreviviente. Veanlo aquí, con el 59% de posibilidades de que sea sobreviviente. ¿Por qué? Porque está cayendo en el rango que yo le estoy permitiendo para que me siga dando ese valor positivo. Ahora vamos a hacer otra prueba. Esta puede salir mal, no tengo ni idea. Esta persona también dice que sobrevive. Una mujer de tercera clase de 18 años que se llamaba Abraham Joseph. Sophie Alost. Eso, vamos a buscar a esa persona. Aquí dice mi modelito que sobrevive. Vamos a mirar aquí Titanic. Y efectivamente esta también sobrevivió. Sobreviviente. Listo. Entonces, ¿qué les quería mostrar en este modelo? Claramente falta mucho más conocimiento de negocio, ¿cierto? Claramente nos falta tunear mucho mejor nuestro sistema, hacer una mejor análisis de las operaciones matemáticas que aquí se tenían. Pero les estoy mostrando cómo literalmente lo hicimos en 20 minutos con los conceptos claros de Machine Learning, sabiendo que es inteligencia artificial, creamos un modelo de predicción. Imaginen entonces lo que ustedes podrían realizar en sus organizaciones con los datos históricos que ustedes allí tienen, ¿cierto? En su organización, con seguridad están llenos de datos históricos que les van a permitir hacer modelos de predicción futuras y que sean más acertados. Ustedes conocen su negocio. Claramente un habilitador como Google acelera absolutamente todo. Aquí no hay que hacer procesos matemáticos complejos o extremadamente robustos que nos limiten directamente a hacer el proceso. Listo. Aquí ya termina nuestro caso. No sé, Carlos, ¿tenemos alguna pregunta ahí en el público o comentarios en la gente y le abrimos el micrófono o hacemos la rifita? Muchas gracias, Lucas. Sí, la idea es que las personas que tengan preguntas aquí en estos 5 minuticos nos las vayan poniendo ahí y vamos revisándolas tanto con Juan Carlos o con Lucas. Bien. Mientras tanto, si quieren, con las personas que están aquí en el grupo, de los participantes, vamos a hacer una rifa de un parlante de Google que muy amablemente Google nos ha facilitado para nuestra audiencia de hoy. Entonces, nosotros tenemos aquí más o menos 50 personas que están acá. Lo que le voy a pedir a alguien del grupo, pues de las personas que están, si nos pueden nos pueden escribir un numerito, lo revisamos en las personas que se hayan inscrito y si la persona está aquí, pues le haremos llegar el parlantico de Google a su dirección. Bien, entonces, si me pueden ayudar, por favor, con un numerito y con muchísimo gusto revisamos la persona está aquí dentro de los participantes. Pidieron 17 en el chat Galicia. Bueno, el número 17, ya voy a mirar entonces quién es la persona del número 17 acá. Es Luz Dari. No sé si Luz Dari está por aquí participando. Creo que sí está. Entonces, bueno, Luz Dari, felicitaciones por tu premio. Por favor, si estás por acá pendiente, nos escribes y ahorita por el interno nos escribes y te mandamos el premio a la dirección. ¿Listo? Así está Luz Dari, Sí, sí. ya contestó. Felicitaciones, Luz Dari. Felicitaciones, Entonces, Luz Dari. Aquí pregunta alguien algo, Carlos. Dice, en el caso específico del Titanic, ¿con cuánta cantidad de data de aprendizaje se alimentó la inteligencia artificial? En este caso fueron 891 registros.
Y esa pregunta es muy importante, la hacía Camilo, porque dependerá muchísimo del sistema que estemos evaluando la cantidad de datos históricos que necesitemos para que la cura sí sea mucho mayor. Pero en este caso fueron 891 registros. Y en Kaggle, para que se hagan una idea, participantes, creo que en la discusión van más de 16.000 modelos de inteligencia artificial, bueno, de Machine Learning, si mal no estoy. Es muchísimo, sí, casi 17.000 modelos, es decir, hay mucha gente trabajando en el tema. Súper bien, súper bien. Y bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta. Igual, nosotros estamos enviándoles a todos les estamos enviando a todos la presentación que hizo Lucas, tanto como la que hizo Juan Carlos. Por acá les estoy dejando en pantalla un screenshot de los datos de nosotros, los datos de Lucas, en caso de que necesiten alguna cosa, por aquí estaremos muy atentos. Muchísimas gracias nuevamente a todos por la participación. Muchas gracias a Lucas Madrid y a Juan Carlos por su participación por el lado de Google. A todos, muchísimas gracias por su participación. A Luz Dari, felicitaciones nuevamente por ese premio. Por favor, escríbenos, nosotros tenemos igual tus daticos para que nos envíes por el privado tus datos y ahí te haremos llegar el parlatico de Google. Muchas gracias a todos nuevamente, estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros correos, que dentro de un mes tendremos nuevamente una charla bien enriquecedora para las personas que les gusten todo este tema de los datos y todos los temas de soluciones digitales. Muchísimas gracias nuevamente a todos Gracias, y Carlos. feliz tarde. Gracias Feliz a tarde. todos. Gracias. Chao, gracias.